veamos qué dice la fiscal general. ¿Tenemos noticias de último minuto? Sí, justamente estamos viendo lo que es este mensaje para que también lo analicemos. Aquí tenemos ya el contenido completo. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense y un enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales. Es la acusación formal que ha presentado la fiscal general de los Estados Unidos, quiero decir, Pamela Bondi. Es decir, se les va a juzgar finalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Ahí me cabe la duda si es un tribunal federal finalmente el que los va a procesar o es un tribunal local. Y ahí entran dos escenarios distintos finalmente. Lo que hablábamos acerca de esta pena de muerte, en los tribunales federales sí existe, no sé si por narcotráfico, y finalmente que no lo hace en Miami, en el estado de Florida, donde podría llegar esta droga, en la ruta justamente de lo que estábamos hablando, pero ya empiezan con algunas situaciones bastante importantes. Y además el tema de los delitos. Dice, han sido imputados. Claro. ¿Ya se encuentra en el suelo estadounidense? O ya está listo todo. O ya está listo todo también para imputarlos. Un dato anecdótico al leer esto. Posesión de ametralladores en Estados Unidos no puede comprar una ametralladora en un Kmart. O sea, no es como extraño Evidentemente un juicio político. Sí, evidentemente claro. Lo es. Ya se quedó Donald Trump con ganas de sacar a Maduro la vez pasada, en su anterior gobierno. Lo que pasa es que no tenía nadie en Venezuela que pudiera asumir el cargo. De hecho, el presidente, ¿te acuerdas? El presidente, ¿cómo se llamaba? Autoprogramado Guaidó. Guaidó, el presidente autogestionado, digámoslo así. Presidente encargado era el nombre. Claro, era tan irrelevante. Me tocó verlo en esos días cuando fue la revuelta de la Carlota. Que está en Estados Unidos. Y cuando López huyó a España, nosotros estábamos allá con un equipo de Chilevisión y Guaidó no era ni siquiera capaz de unificar a la propia oposición venezolana, que digámoslo, durante 30 años ha sido un verdadero desastre. O sea, la principal responsable de que la dictadura venezolana llegara a su apogeo fue una oposición que se negó a ir a las primeras elecciones para una asamblea constituyente. Dejó todo el poder en manos de Chávez, que hizo todos los cambios que quiso en la Constitución, y que durante su gobierno, que era un tipo políticamente muchísimo, o sea, era políticamente un genio al lado de Maduro, pero que cuando llega Maduro ya tiene problemas con el presupuesto, con la PDVSA por el suelo, con la baja del precio del petróleo, y empieza a decaer rápidamente. Con Daniel Matamala, que estuvimos allá la última vez, había cortes de luz, no había comercio ninguno, la economía se había digitalizado y los sueldos eran misérrimos, aunque había productos, no había cómo comprarlos. Entonces, la falta de una oposición coherente, firme, cohesionada desde la MUD, ¿te acuerdas? La MUD, la Mesa Unificada de Diálogo. Hasta ahora yo no había visto una oposición capaz de organizarse hasta que llegan Edmundo González y Corina Machado. Claro, que también no olvidemos que las propias acciones del régimen también estuvieron orientadas especialmente a tratar de quebrar a la oposición. Acuérdate, Rafa, que en 2015 la oposición venezolana gana las elecciones legislativas y se quedan con mayoría en la Asamblea Nacional y no pudieron hacer nada. Porque, claro, el régimen de Nicolás Maduro también se encargó ahí dentro de los propios canales institucionales de detener a los opositores y de generar ahí ciertas acciones represivas que también terminaron quebrando a la oposición. Incluso el año pasado habían estado participando de diálogos en Barbados, y que eran diálogos que contemplaban la realización de primarias que finalmente no contaron con el respaldo del régimen, en las que se terminó inhabilitando a María Corina Machado, que no pudo competir en las elecciones presidenciales, y es ahí donde tienen que encontrar una fórmula de reemplazo, que es donde queda
Edmundo González y María Corina Machado finalmente ahí a cargo de la fórmula presidencial. No sé cómo ves ahí tú también, Luis Felipe, el rol de la oposición, porque como decía Rafa, uno de los grandes talones de Aquiles que han experimentado durante años ha sido la falta de unidad por distintos factores, pero pareciera que ahora el escenario es distinto. Pues yo retomo lo que tú dijiste, Luis, que Maduro es un dictador, lo sabemos, yo diría que con argumentos incontestables desde que Luis Almagro en la ONU, en la OEA, dijo que al no someterse al famoso referéndum revocatorio se había convertido en un dictador. Algo que sacó escozor en toda la izquierda latinoamericana, porque además Luis Almagro se suponía que venía de un partido de izquierda, el Frente Amplio Uruguayo, pero lo dijo. De ahí en adelante vino, además del referéndum revocatorio, aquel cambio del padrón electoral para beneficiar a sus propias bases, captura, encarcelamiento o inhabilidad para los opositores. O sea, que Nicolás Maduro es un dictador, lo sabemos durante hace años, pero era la oposición no había logrado ser capaz de tomar esta bandera y a su vez hacerse con la posta. Claro, recordemos también que la expresidenta Bachelet, como alta comisionada de los derechos humanos, hizo un informe lapidario respecto del respeto de los derechos humanos en Venezuela también, o sea, y tampoco vamos a decir que es alguien que sea de una corriente más bien conservadora. Entonces, pero siempre la oposición venezolana en el último tiempo iba dividida, como había mucho ego de poder, por ver quién podía ser realmente el próximo presidente. Y eso concluyó en que no lograron unirse hasta ahora. Yo creo que hoy día tiene una tremenda oportunidad. Creo que el caso de Juan Guaidó fue un fracaso gigante. Claro. Bueno, recordemos que tuvimos nuestra embajada encargada también acá en Chile, que estos días ha hecho noticia. Guadalupe creo que se llama. ¿Cómo? Guadalupe creo que Guariquina Gutiérrez. Claro. Sí. Y ahí se perdió también una tremenda oportunidad. Hoy día sí tiene una oportunidad. Tenemos que justamente también conectarnos con los equipos que tenemos en Venezuela. Nos vamos a conectar con Luis Carlos Parada. También nos tiene información acerca de lo que pasa a esta hora en las calles de Venezuela, en Caracas. Luis, consultate acerca de la tensa calma que tú nos relataste en el contacto anterior. ¿Cómo está esa situación? Vemos calles vacías hasta el momento, que en alguna situación se pudo haber visto también algún cacerolazo, alguna expresión. ¿Cómo va la situación a esta hora en Caracas? Buenos días, muchachos. Saludos para todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Chilevisión. Así es, acá en Caracas son pasadas las 8:30 de la mañana. Hay poca presencia de ciudadanos, los comercios están cerrados, hay poca afluencia de vehicular, no hay casi vehículos circulando en estas horas de la mañana de este 3 de enero del año 2026, luego de los ataques realizados por parte del gobierno de los Estados Unidos a algunos destacamentos militares. Nosotros en nuestro recorrido hemos observado largas colas de personas buscando alimentos y medicinas en algunos comercios como Farmatodo, esta farmacia que en Venezuela es muy conocida a nivel nacional y también en Colombia. Actualmente se mantiene cerrada, pero mantienen la autofarmacia abierta para que las personas puedan abastecerse de comida, de agua, de medicinas, pero hay largas colas allá representando en los pocos comercios que están abiertos en la capital venezolana. Me estoy dirigiendo en este momento, muchachos, hacia un supermercado para corroborar si realmente está cerrado o está abierto, ya que no hay casi ciudadanos en las calles, poca presencia vehicular. Podemos reportar una calma en la ciudad capital, parece un 1 de enero del año 2026 y no un 3 de enero. Recordemos que hoy sábado muchos comercios ya habitualmente están laborando. Vean ustedes acá en las pantallas cómo se encuentran estos comercios de comida, se mantienen cerrados, habitualmente están abiertos. Y bueno, nos estamos dirigiendo a un supermercado para verificar si realmente está abierto, prestando el servicio para la venta de alimentos, medicinas y agua, que es lo que están buscando los caraqueños en este momento para abastecerse de comida debido a la situación que se ha presentado en la capital venezolana. Poca afluencia vehicular, se mantiene restablecido el servicio eléctrico, también la telefonía, mucha escasez de transporte público. No veo transporte público desde que salí
a las calles de Caracas. No hay afluencia vehicular de transporte público hoy sábado 3 de enero del año 2026. En mi recorrido son pocas las personas, como pueden ver, pocas personas caminando, buscando pues tener alimentos y comida en sus casas debido a las tensiones que ha habido entre Washington y Caracas recientemente en estas horas de la madrugada. No obstante, también es importante reportar que hace minutos también Diosdado Cabello Rondón y Delcy Rodríguez y Padrino López informaban que se mantenían en la defensa de la soberanía y rechazaban las agresiones del gobierno estadounidense, lo que pone en juego la apertura del decreto de estado de conmoción exterior que hace unos meses atrás Maduro había propuesto, luego de que minutos más tarde, el día de hoy, en horas de la mañana, en la madrugada, Donald Trump confirmara la detención de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Delcy Rodríguez rechazaba las agresiones y las acciones de los militares estadounidenses en la captura de Nicolás Maduro y exige su fe de vida. Exige la fe de vida de Maduro y de Delcy y de Cilia, mientras Padrino López y Diosdado Cabello, ministros de la Defensa, el ministro de Interior y Justicia y Paz, se aseguran mantenerse en la defensa de la revolución bolivariana que ha estado durante más de 20 años acá en Venezuela. Sí, ahí está justamente parte del relato de Luis acerca de lo que está pasando a esta hora en Caracas. Luis, quería consultarte también acerca de, tú lo decías, calles muy vacías. ¿Hay una medida en que la gente no pueda circular o derechamente es una decisión también? Sí, vemos ahí justamente una persona detrás tuyo, no sé si le puedes consultar acerca de cómo ha visto este ambiente en los últimos minutos. ¿Cómo ves el ambiente aquí en Caracas en este momento? ¿Cómo ves la situación? Vacío ahorita. Vacío. Sí, no veo a nadie en las calles. ¿Estás buscando comprar comida, agua o vas a hacer? No. Estoy ejercitándome. Okay. Nada más. ¿Cómo ven los mercados, las tiendas cerradas? Bueno, ahorita está cerrado. la... ¿Y qué le parece la situación? Ahora, ¿qué te parece la situación que hay actualmente en Caracas luego de los ataques en madrugada? Bueno, realmente yo me estoy despertando y noticia nueva para mí. Pero vamos a ver qué pasa en el trayecto del día. Muchísimas gracias. No, a la hora. Bien, parte de las impresiones de algunos caraqueños que dan sus impresiones. Amigo, buenos días. Disculpe, ¿cómo ves la situación aquí en Caracas? ¿Cómo ves la situación? ¿Hay poca afluencia de personas? Todo tranquilo, por los momentos, pocas personas en la calle, pocos carros, todo tranquilo hasta los momentos. Ahora, ¿cómo te pareció los ataques en la madrugada por parte del gobierno de los Estados Unidos? Mira, yo estaba en la avenida principal de Cebucá y hasta ya sentimos como el temblorcito de las primeras detonaciones. Estamos esperando a ver qué pasa, que sea la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo ves las calles de Caracas? ¿Todo cerrado? Todo cerrado. Estoy buscando ahorita para comprar comida, Farmatodo medio abierto, los campos están cerrados, estoy buscando ver dónde comprar. ¿Y la afluencia de vehículos, transporte público el día de hoy? No he visto ni un solo autobús desde que estoy en la calle. No hay nada. Ni autobús ni taxi. ¿Te preocupa un poco la situación de Venezuela? Mira, yo estoy tranquilo porque confío en Dios, pero mis familiares están preocupados, escribiéndole a las personas y están bastante preocupadas. Estamos esperando a ver qué pasa, que es las 11 de la mañana, que hay pronunciación ahí por allí. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bien, parte de las declaraciones de los ciudadanos, que los ciudadanos conversan la preocupación que hay en algunos familiares debido a las tensiones que ha habido entre Caracas y Washington. Muchachos, es importante resaltar que esta preocupación no es de hoy, esta preocupación es de hace 4 meses atrás, que muchos venezolanos les preocupa la crisis que ha habido en Venezuela, en las acusaciones que ha realizado el gobierno norteamericano contra la administración de Maduro, y pues hoy efectivamente se dieron esos ataques de forma aérea y también terrestre en la detención de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y bueno, estaremos atentos al desarrollo de lo que pueda acontecer en las próximas horas. Sí, Luis, y frente al llamado que habían hecho desde el gobierno a través de los mensajes que hemos escuchado hasta el momento, donde pedían a la población salir a defender al régimen, no sé si en tu recorrido te ha tocado ver a grupos motorizados, a los llamados colectivos chavistas, porque ya más temprano también conversábamos sobre aquello, veía ahí algunos mensajes en redes sociales de personas que ya habían reportado ahí algunas acciones de estos grupos. Mira, las acciones que ha tomado el gobierno estadounidense han generado una tensión. Vemos las declaraciones que dio el ministro de Interior y también el ministro para la Defensa activando la milicia bolivariana y los colectivos, estos grupos armados de civiles que han estado pues a la defensa de la revolución bolivariana. Ahora, viendo lo que ha ocurrido en el municipio Libertador de Caracas, sí se ha visto la presencia de estos grupos en motos y se han visto tanquetas de la Fuerza Armada Nacional.
Sin embargo, yo me encuentro ahorita en el este de Caracas y como ustedes han podido ver, así se encuentra la ciudad, totalmente sola, muy pocos carros. Me encuentro en una estación de servicio que está cerrada. Esta estación de servicio es muy transcurrida en el este de la ciudad, se encuentra cerrada, no están prestando servicio a los vehículos ni abasteciendo a las motos. Y bueno, aquí estamos justamente a las afueras también de un supermercado que se encuentra también cerrado en este momento. Muchas personas están a la espera. Este supermercado es muy conocido acá en Caracas y pues tiene sus puertas cerradas, está abierto las 24 horas y está cerrado. Eso genera un poco también la preocupación de las personas que de pronto no tienen abastecimiento en sus viviendas. Recordemos que muchos venezolanos viven el día a día, muchas personas viven el día a día para poder suplir sus necesidades diariamente. El salario mínimo venezolano es el más bajo del continente, menos de $1.50. Menos de $1 es el salario mínimo, equivalente a 130 bolívares. Por ende, pues muchas personas se han movido, las pocas que hemos visto en las calles, buscar en Farmatodo o en estos supermercados poder abastecerse de alimentos. Ahora, las acciones que está tomando la administración de Maduro, pues estaremos atentos a lo que harán los militares, también los funcionarios policiales en las próximas horas, luego de los atasados en horas de la madrugada por parte de las fuerzas estadounidenses en el estado de La Guaira, Aragua, Miranda y acá en el distrito capital. Ya, o sea, hay una enorme cantidad de venezolanos que en este caso dependerían de que esta intervención creara además una suerte de corredor de ayuda humanitaria, bien hecho, digamos, para llegar con comida, combustible y otros artículos de primera necesidad. Me comentaste algo de las panaderías, ¿están abiertas o no? Las panaderías cerradas, supermercados cerrados, las farmacias cerradas por la Santa María, puerta principal. Las únicas farmacias que están laborando en este momento son Farmatodo y presentan largas colas. De hecho, voy caminando hacia una de estas para que ustedes puedan ver la cantidad de personas. Sin embargo, si me permiten, voy a mostrarles con mi equipo acá cómo se encuentra la avenida Francisco de Miranda. La avenida Francisco de Miranda es una avenida muy transcurrida desde lo que es La Urbina, la California, hacia Chacaíto. Atraviesa parte de todo el este de Caraquini, todo el este de la capital venezolana. Ahora vean ustedes cómo se encuentra esta avenida totalmente sola. No hay vehículos, no hay transporte público, no hay ni siquiera transporte subterráneo. Realmente son muy pocos los vehículos y las motos que están transcurriendo en esta avenida, entre el empalme entre la avenida Rómulo Gallegos, en el este de Caracas, con la avenida Francisco de Miranda. Yo me encuentro ubicado en este momento en Parque Miranda, en el este de la capital, específicamente en el municipio Sucre del estado Miranda, donde pues estas avenidas son muy transcurridas y hoy sábado 3 de enero ya es habitual que las personas abran sus comercios, las panaderías estén abiertas, los supermercados, las farmacias, pero de forma habitual. Pero hoy, debido a los ataques que se registraron en horas de la madrugada, muchachos, todo está cerrado. Y las pocas personas que vemos en las calles están buscando poder abastecerse de alimentos. Adelante. Sí, consultaré, es que ese es un punto bien importante, porque, a ver, hay un estado de calamidad finalmente declarado por el régimen de Venezuela, pero tú lo decías, debido a los bombardeos, a estos ataques, es que al parecer la gente se está refugiando. Tú, no sé si has hablado con algún familiar, y el tema también del comercio, ¿hay alguna restricción de movilidad, por ejemplo, alguna restricción de permisos para operar en este estado de calamidad, o es una situación que se ha dado de manera natural de la gente